Estimados, estimadas, les compartimos en este audio algunas de las cuestiones principales de la clase denominada el dinero como dispositivo cultural. En primer lugar, tenemos el artículo Los usos del dinero en los Estados Unidos del antropólogo brasilero George Oliven. Como le indica el título, el trabajo se propone discutir los usos y los significados del dinero en los Estados Unidos. Podríamos decir que intenta realizar una descripción de la sociedad norteamericana y una comparación con la suya a partir de las prácticas y del lenguaje económico. Su principal argumento es muy sencillo. Nos dice, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, en Estados Unidos las prácticas y el lenguaje monetario mercantil se encuentran imbricados en la totalidad de los aspectos de la vida social. Es decir, el dinero es un pilar fundamental en esa sociedad. El trabajo es de muy fácil lectura, por lo que no nos extenderemos aquí demasiado, pero podemos resaltar dos cuestiones más. En primer lugar, su estrategia de análisis. ¿Cómo hace Oliven para estudiar los usos del dinero? Diríamos que focaliza su comparación entre Brasil y Estados Unidos en tres cuestiones. En primer lugar, analiza prácticas que podemos llamar económicas en un sentido tradicional, como abrir una cuenta bancaria, pagar una comida en un restaurante, pedir una tarjeta de crédito. ¿Qué conclusiones saca en este sentido? Nos dice, en Estados Unidos hay muchas opciones entre las cuales el consumidor debe elegir y también nos dice que el consumo se considera como un aspecto fundamental de la realización y la maduración de las personas. En segundo lugar, Oliven analiza el lenguaje vinculado al dinero, las metáforas que se utilizan en las actividades económicas. Compara cómo interpelan a las personas los bancos o las aerolíneas comerciales, si les llaman consumidores, clientes o pasajeros. También se detienen las analogías que en Estados Unidos ligan la vida económica con la guerra o con el casino, por ejemplo. Y en tercer lugar, Oliven compara el lugar del dinero en diferentes prácticas y narrativas de la vida social. Es decir, se pregunta cómo aparece el dinero en actividades que no son, en un principio, económicas. Nos dice que en Brasil se utiliza el verbo comprar para afirmar que las personas compran una discusión o una pelea. Y el verbo pagar se usa para referirse a los pecados y las promesas. Uno paga sus pecados o paga sus promesas. Es decir, comprar y pagar tienen una connotación negativa en Brasil. En cambio, en Estados Unidos se usa el verbo pagar para referirse a hacer visitas, para referirse a prestar atención, para referirse a presentar respetos. Además, Oliven compara dichos populares o ideas de sentido común en ambas sociedades. La separación del dinero y la amistad, o la valoración moral negativa del dinero en canciones populares en Brasil, por ejemplo. Y por otro lado, la importancia del contribuyente de impuestos o de los derechos del consumidor en Estados Unidos. Luego de detenernos en su estrategia de análisis, en segundo lugar, quisiéramos resaltar sus conclusiones. Habíamos dicho en el comienzo del audio que el antropólogo brasilero destaca la importancia del dinero en todos los aspectos de la vida social en Estados Unidos. Aquí podemos agregar que el consumidor es considerado el centro de la sociedad. El dinero entonces puede ser visto como un hecho social total. ¿Qué quiere decir un hecho social total? Quiere decir que el dinero puede ser visto como un fenómeno en el que se expresan a la vez todo tipo de instituciones y que condensa algunos de los sentidos fundamentales que organizan esa sociedad. Por ello, en la cultura norteamericana, la actividad económica resulta fundamental en la definición de las posiciones fundamentales que adoptan los sujetos, incluso en su relación con el Estado. En este sentido, Oliven remarca que en Estados Unidos los precios en los comercios se exhiben sin impuestos, para que cada uno sepa cuánto le aporta al fisco. Por eso, así como es tan importante el posicionamiento como consumidor, en términos de la comunidad política y la relación con el Estado, la posición de contribuyente es la central. Como material complementario, les recomendamos que lean el artículo Elogio de la incertidumbre, escrito por el politólogo argentino Ernesto Semán. Además del texto de Oliven,
Para completar nuestra reflexión sobre la relación entre lo cultural y lo económico, habíamos pensado proponerles un tema de total actualidad y relevancia en nuestro país, la cuestión del dólar. Nuestra intención para la cursada presencial era trabajar también con un capítulo del libro El dólar, historia de una moneda argentina, de los investigadores Ariel Wilkis y Mariana Lucy. Pero en este contexto y con esta modalidad de distancia, simplificamos la propuesta y retomaremos solo algunos aspectos del planteo del libro en este audio y les compartiremos también algunos artículos periodísticos. El libro, en buena medida, es una historización de cómo el dólar fue ganando protagonismo en los medios periodísticos de nuestro país a partir de la década de 1930 y en adelante. Lucy y Wilkis se preguntan por quiénes hablan del dólar, qué dicen, con qué lenguaje, con qué metáforas y a quiénes están dirigidas estas notas. Así, afirman que la moneda estadounidense se popularizó en Argentina a principios de los 60. ¿Qué quiere decir que se popularizó? Quiere decir que se volvió masiva, que comenzó a tener una presencia regular en los medios, tanto en los programas periodísticos como en la publicidad. En este marco, las secciones económicas de los diarios comenzaron a hablarle a un público mayor, ya no solo a las personas vinculadas a la bolsa o al comercio internacional. Sin embargo, la masificación del discurso sobre el dólar no explica la popularidad que adquirió como forma de ahorro y como moneda de cambio, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, para amplios sectores de la población. En este sentido, Wilkis y Lucy afirman que su popularidad se consolidó gracias a la cantidad de significados y sentidos que condensa en el marco de la relación entre ciudadanos y Estado. Por un lado, nos dicen, en Argentina el dólar comenzó a funcionar como un termómetro social, como un instrumento de análisis político que se usa para calcular la eficacia de las decisiones del gobierno de turno. Entonces, los habitantes, en sus prácticas cotidianas, leen el escenario a partir de lo que acontece con el dólar. Pero además, los autores afirman que el dólar es una institución política. Cuando los ciudadanos piensan en su relación con la moneda, también reflexionan acerca de su vínculo con el Estado. Tanto los actores del mercado financiero que tienen capacidad para presionar a los gobiernos, como los pequeños ahorristas que buscan tener un modo de autonomía y escape respecto a las políticas de turno. Por este motivo, nuestro país conforma una cultura dolarizada que es una cultura de autonomía, una cultura contra el Estado, dicen los autores. Pero al mismo tiempo, y como estamos viendo con total actualidad en estos días en el marco de la renegociación de la deuda externa, el dólar también funciona como un instrumento de presión de los sectores financieros hacia el gobierno. En este caso, el dólar no es utilizado por la ciudadanía contra el Estado, sino que es utilizado por ciertos sectores del poder contra la totalidad de la sociedad, buscando generar crisis para tener una posición de negociación más fuerte.